Cuba Información. Las primeras expresiones del presidente Donald Trump en el año de 2024 vino un día después del 35 aniversario de la invasión a Panamá. Eso fue indignante, impactante y era todavía un presidente electo. Así que todos esperábamos que eso se iba a reducir a habladurías populistas del momento, pero ya para enero, cuando toma posesión, vuelve y repite su decisión de retomar el canal que considera suyo y de poner bases militares en Panamá. Yo tengo la convicción de que esa posición no es nueva de parte de Donald Trump, pero sí nueva en el sentido de querer implementarlo de inmediato y tener un plan para aquello. Utilizó la coerción de una manera bastante agresiva en contra del gobierno de Panamá y en contra de la población panameña, indignando a la población, indignando a la población de una manera por sus palabras y por sus actos. La continua visita de funcionarios de Estados Unidos al gobierno de Panamá, que apenas se estaba instalando y comenzando a funcionar, la manera agresiva y burlona en que trató el tema, y en el recordatorio dentro del marco de la invasión, que todavía no terminamos de contar a nuestros muertos, donde sabemos ahora con mayor detalle que durante la invasión fue Estados Unidos quien atacó y declaró el canal como zona de guerra, atacó a civiles y trabajadores del canal dentro de esa área, puso explosivos en un barco marítimo de custodia de Panamá, y esto violó de una manera excesiva, una vez más, el tratado de neutralidad concerniente a la neutralidad y funcionamiento del canal. Nos enojó también como pueblo la actitud sumisa y entreguista del gobierno de Panamá, que por un lado decía que iba a defender la soberanía y por el otro lado se le veía entregando a su totalidad todo lo que el presidente Trump y su nuevo gobierno pedía, y esto complementaba esto con una actitud acerca de la posibilidad de que los barcos de Estados Unidos pasaran por Panamá de forma prioritaria y gratuita. Fuera eso suficiente para una rebelión nacional, pero entonces añaden en parte de los dos la posibilidad de que Estados Unidos también tuviera una injerencia grave en las relaciones de Panamá con China, exigiendo un corte de Panamá en su funcionamiento en la ruta de la seda y poniendo al pueblo panameño en una posición de tener que defenderse, no solamente en el tema de la soberanía, pero de nuestro derecho a la autodeterminación del pueblo panameño y tener relaciones con quien quiera, y con una población china panameña que queremos que ha sido parte de nuestra sociedad y de nuestra vivencia, y que ha compartido con nosotros los momentos más difíciles y los momentos más alegres de nuestras vidas. Esa injerencia tan atrevida llevó a protestas nacionales, y también estamos protestando una serie de situaciones que son producto de esa misma invasión y de la implementación de un proceso neoliberal en Panamá que el pueblo panameño nos pidió, que eso fue creado por Estados Unidos durante ese mismo proceso de invasión, y que se mantuvo a través de todos los gobiernos sin distinción de cuál partido era parte del proceso. Tuvimos un momento de esperanza de que esto se pudiese mejorar con diplomacia, pero un canciller que tampoco respondió de una manera afirmativa en defensa de la soberanía del canal, y un Congreso que también tuvo injerencia en los asuntos de Panamá, tratando de hacer un llamado a funcionarios del canal a responder a sus preguntas dentro del Congreso como si fuéramos colonia.
esa agresión en contra del pueblo es una repetición de violaciones anteriores y no pone solamente en peligro al pueblo panameño, pone en peligro a toda la región. Ya Estados Unidos también había exigido que Panamá quitara abanderamientos de barcos extranjeros, especialmente de Irán y de otros países, y vemos pues que nuestra soberanía se está haciendo añicos con la colaboración de un presidente que nosotros, que tuvo muy poca aceptación como presidente, con un 34% del 77% que votó durante su elección, un presidente que nunca fue a debate y que personalmente tenía situaciones que no lo hacían del agrado del pueblo panameño por sus propias acciones de violaciones de derechos humanos al pueblo panameño anterior a su posición como presidente. ¿Qué hace el movimiento popular? Protesta los cambios el proceso de la caja de seguro, la nueva ley de la caja de seguro social. Ya habíamos pasado un periodo protestando por la mina que estaba en Panamá y que consideramos violatoria de nuestra soberanía, y habíamos pasado un proceso de protestas que por las condiciones de desigualdad que afectan el agua, la calidad de vida, las escuelas, nuestra salud en general. Estamos viendo una destrucción de la calidad de vida y de la autodeterminación del pueblo panameño. Y eso ha levantado a las masas, educadores, sindicalistas, estudiantes, tanto secundarios como universitarios, y otras personas, los trabajadores informales, los trabajadores independientes, lo que queda de la clase media panameña, está indignada y preocupada por una agresión que está llevando a Panamá en el camino que no nos conviene y que no hemos escogido. Venezuela está resumiendo su papel bolivariano para la región y está dando un ejemplo muy similar al que dio Cuba en los años 60 en cuanto a la dignidad de los pueblos latinoamericanos y al derecho de nuestros pueblos a la autodeterminación. Han superado con apoyo y solidaridad de otros países la grave situación de las sanciones. Han logrado dar el ejemplo en la producción de toda la alimentación que necesitan como un pueblo que está siendo asediado por el imperialismo estadounidense, y están dando un ejemplo para los otros pueblos de la región en referencia a lo que es el buen vivir, el bienestar de la sociedad y el empoderamiento de la sociedad, especialmente de las mujeres y de los niños, para que vayan tomando posesión y control de su soberanía, de su entorno, y participando de una manera protagónica y educada política y académicamente en lo que es ser parte de un Estado y disfrutar de su ciudadanía. Ante los ataques de nuestro gobierno, Panamá, que está siendo utilizado por los Estados Unidos en contra de Venezuela, el pueblo panameño continúa apoyando al gobierno de Nicolás Maduro, a pesar de la propaganda intensa que califica al gobierno de Venezuela como dictadura, cuando las condiciones de Panamá son peores que la de Venezuela en cualquier manera que lo podamos medir. Estamos muy preocupados por el hecho de que Estados Unidos y la derecha panameña insisten en usar a Panamá como sede de las agresiones hacia Venezuela y ser sede de las acciones del fascismo, del neofascismo iberoamericano, por decir así. Expresidentes de derecha, la misma expresidenta Mireya Moscoso, que ha apoyado tantos actos de terrorismo de Estado, y no queremos que Panamá sea ese lugar. Nosotros recordamos dos cosas importantes de Venezuela: el apoyo del presidente Chávez a Panamá, que vino a Panamá a decirnos qué quiere Panamá que haga por ti,
y sus aportes y proyectos que tenía para el pueblo panameño fueron obstaculizados por la oligarquía panameña, y la presencia del presidente Maduro en el barrio de Chorrillo, abogando por el pueblo panameño durante la Cumbre de las Américas que se llevó a cabo en Panamá en el 2013, y que fue un momento muy sensible para nuestra población, ya que ningún presidente panameño jamás ha levantado la voz a favor de las sobrevivientes, de las víctimas de la invasión de Panamá. La relación de Panamá con Venezuela es intensa y es histórica. Panamá fue un país muy bolivariano por convicción. Nos liberamos solos, nos unimos a Bolívar por el proyecto bolivariano, desde las bases, desde las comunidades de nuestros soldados y panameños lucharon en América Latina al lado de Bolívar, y formamos parte de la Gran Colombia por el amor a Bolívar y sus principios. La oligarquía panameña se tomó en la tarea de sacar de la historia y sacar del país a esos héroes bolivarianos y tapar la historia que ahora quieren conmemorar el próximo año en un gran congreso anfitriónico de recordación de los 200 años de ese esfuerzo latinoamericano que una vez más Venezuela está liderando, y aparentemente piensan hacerlo sin Venezuela. Entonces no podemos permitir que ellos tomen a Bolívar y lo convierten en el Bolívar mantuano, que no es el que el pueblo de Panamá siempre amó, y no podemos permitir que a Venezuela se le agreda de este pueblo que ha sido la consentida de Simón Bolívar por muchos años, y que mencionó siempre como el posible centro, el Corinto que él veía que mencionó en la Carta de Jamaica, que Panamá debía ser y que todavía puede ser si libramos la batalla que necesitamos librar para deshacernos de la oligarquía que nos asfixia y que nos lleva hacia el abismo junto a Estados Unidos. Bueno, tenemos una coordinadora de solidaridad con Cuba, y al igual que Venezuela, las relaciones entre Panamá y Cuba son históricas, son culturales, son familiares. Cubanos participaron desde la asistencia del doctor Finlay a librarnos de la malaria, a los cubanos que vinieron a trabajar al canal, el intercambio cultural con la música y étnico que tenemos, que nos hace pueblos muy similares. La solidaridad se manifiesta de ambas partes, la damos y la recibimos de Cuba, y hemos ampliado el proceso de las organizaciones de solidaridad y de los cubanos residentes que mantienen sus relaciones con Cuba a la donación de medicamentos, pero tenemos muy dentro del corazón del pueblo panameño la asistencia médica que Cuba ha dado a Panamá. Con la pandemia, con el COVID, fueron los únicos médicos que ante el llamado del gobierno de Panamá de la necesidad urgente que teníamos de médicos para ayudarnos, vinieron los cubanos. Y nadie más. No vino Estados Unidos, no vino Israel, no vino los médicos de Uribe, ninguno de esos países de derecha que la oligarquía panameña le tiene mucho afecto, se presentó para ayudar al pueblo panameño. Recordamos la Operación Milagro, que no solamente demostró la capacidad de los médicos cubanos, sino las filtraciones que tuvieron de otros médicos panameños afiliados a la derecha, que trataron de desprestigiarlos y de tener esa relación con Cuba y el pueblo, en donde se nota no solamente la diferencia en términos de la solidaridad, se nota el amor con que atienden al pueblo panameño, y la mayoría de las personas, irrespectivamente de sus posiciones políticas, recuerda siempre el buen trato y la devoción de los médicos cubanos cuando atienden al pueblo panameño en estos procesos de solidaridad. Ahora tenemos la posibilidad de continuar ampliando esa solidaridad y esos
esas relaciones fuera del marco político, también en lo cultural, en las medicinas. Estamos esperando que el gobierno de Panamá entienda que las medicinas creadas por Biofarma y otros medicamentos que hace Cuba son muy necesarias para un pueblo panameño que está enfermo, que sufre de enfermedades crónicas, que tiene situaciones de falta de acceso a medicamentos por un proceso inadecuado para las compras de medicamentos a precios justos, y son medicamentos que responden a la fisionomía, a la biología, a los bolsillos del pueblo panameño, y que pueden comprar a un precio mucho más eficiente si el gobierno panameño acepta hacer esas compras en Cuba, a pesar de lo que tienen que hacer para satisfacer a Estados Unidos y continuar con el bloqueo, que no nos conviene a ninguno de los dos. Tendríamos una población mucho más saludable, porque los medicamentos de Cuba funcionan y lo sabemos. Continuamos con el proceso de los estudiantes panameños estudiando en la ELAM y en otras carreras de maestrías y otras cuestiones en La Habana, que amplía la capacidad de acceso a material intelectual que necesitamos desde otras perspectivas, y aprender a mirar las cosas desde la perspectiva del pueblo en un entorno académico es muy importante para mantener nuestra humanidad, y necesitamos coordinar mucho más la defensa de los pueblos que luchan en defensa de la humanidad y de derecho internacional bien llevado y reconocido. Y Cuba da muy buenos ejemplos de esa acción. Las agresiones de Estados Unidos en contra del pueblo panameño no quedaron totalmente impunes. Los sobrevivientes de la invasión, sin la asistencia de ningún gobierno y con el apoyo solidario de abogados nacionales e internacionales, lograron presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA el caso de José Isabel Salas Galindo y otros versus Estados Unidos, y otros sobrevivientes, víctimas, que en medio de la ocupación militar en 1990 presentamos el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, caso que tomó 28 años de litigio y de información, para rendir el fruto de un informe que tiene varios precedentes históricos muy importantes y legales de gran importancia, en donde se responsabiliza a Estados Unidos por las violaciones de derechos humanos y derecho internacional, mientras de forma extraterritorial tenía posesión y control del territorio y de la vida de los panameños. La invasión fue desproporcionada, fue injusta, y todavía no hemos terminado ni siquiera de contar los muertos ni las secuelas en las vidas de los sobrevivientes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA hizo una decisión muy valiente, en donde más de 10 veces indica que Estados Unidos no cumplió con el derecho internacional o no presentó las pruebas de que las violaciones de las cuales ha sido acusadas por el pueblo panameño no fueron como dicen los peticionarios. El gobierno de Estados Unidos ahora tiene la responsabilidad de pagar una compensación, una reparación integral, tanto económica como médica, como emocional, y dar satisfacción al pueblo panameño por estos 35 años que han transcurrido desde la invasión. El gobierno de Panamá tiene la responsabilidad de facilitar ese proceso, y nosotros, como la comisión y las partes afectadas, tenemos la responsabilidad de crear un mecanismo especial para que Estados Unidos cumpla con su derecho, su deber de presentar una propuesta de reparación total que indica que ha aprendido su lección. Es un poco, no sorprendente, pero sí molesto ver que de una manera tan grosera vuelve a repetir las amenazas de una invasión, y por eso hemos presentado una denuncia
nuevamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para que tome acción en contra de Estados Unidos por la repetición de las violaciones ya ocurridas en la que ha sido responsabilizado. Muchas personas piensan que Estados Unidos no tiene que pagar, no está obligado a cumplir con el derecho internacional y no tiene que pagar reparación. El derecho internacional ha crecido, se ha modificado, se ha fortalecido en muchas formas y porque Estados Unidos sí ha firmado la Convención de Ginebra y sí ha firmado la Carta de la OEA, tiene obligaciones que son ineludibles. Es de gran importancia reconocer que el gobierno de Panamá también viola los derechos humanos de los sobrevivientes de la invasión al no apoyar en la exigencia que tenemos de que Estados Unidos cumpla con su deber de hacer las reparaciones, y en este contexto se pretende tener una asamblea de la OEA en Panamá celebrando los derechos humanos y el derecho internacional. Hemos tomado medidas sobre eso. Hemos tomado la medida de denunciar a Estados Unidos por la violación del Tratado de Neutralidad que está depositado en la OEA y que la OEA debe reconocer que estas acciones agresivas de Estados Unidos no solamente afectan a Panamá, sino a toda la región, a las víctimas de la invasión, afecta la paz en nuestra región y es una amenaza permanente que ellos tienen la responsabilidad de detener. En el marco de todas estas protestas internacionales que hemos estado llevando y que ahora están abriéndose paso a la comunidad internacional en cuanto a las acciones del imperialismo y las secuelas del imperialismo a nivel nacional, los ataques a los sindicalistas y a los obreros de toda índole que se están llevando, y vemos que Estados Unidos decide firmar un memorándum de entendimiento que traería bases militares y soldados norteamericanos en una provocación grandísima al sentido de patria del país y al sentido de respeto a una nación a la cual ellos le deben mucho, que es Panamá. Vamos a esperar a que la Comisión Interamericana nos indique si nos van a dar una audiencia en el mes de julio y seguiremos organizando tanto a nivel popular como a nivel legal, para que ambos gobiernos respeten el derecho internacional y los derechos humanos del pueblo panameño y no pongan en riesgo la vida y la honra de los otros países de nuestra región que se verían afectados si Estados Unidos toma posesión y control del Canal de Panamá y de nuestro territorio otra vez, trayendo la colonización de vuelta. Así que la lucha continúa.